Evaluación y abordaje kinésico en pacientes con afección vascular. En este capítulo estaremos evaluando las afecciones de origen arterial, de origen venoso, ante una obstrucción linfática. Aplicaremos esta evaluación para el tratamiento kinésico. Los aspectos a evaluar en una afección vascular. ¿En qué caso tiene indicación de fisioterapia? Estos son algunos de los motivos de derivación a fisioterapia o de indicación para el tratamiento kinésico. También son puntos que nosotros evaluamos antes de aplicar el tratamiento. El dolor es una de las primeras causas. Ese dolor de origen vascular, sobre todo la arterial, simula muchas veces una contractura muscular o aparentemente un edema de origen venoso. Entonces es importante indagar el dolor que el paciente refiere en la zona muscular comprometida circulatoriamente. Otro motivo de consulta o de derivación es el edema. El paciente con alteración circulatoria presenta edema. Dependiendo de la causa, del origen y las características del edema, podemos abordar kinésicamente. Otro aspecto que se considera en la evaluación y determina el plan kinésico son las úlceras. Las úlceras podemos tener úlceras por presión, úlceras varicosas, úlceras por una neuropatía diabética, un pie diabético, o por una arteriopatía periférica. Entonces, esa úlcera necesitamos conocer el posible origen, causa, las características, las condiciones que vamos a ir hablando, la profundidad para saber la severidad. Otra causa o otra indicación de fisioterapia es ante un paciente pre y postoperatorio de cirugía arterial, sea esta un bypass arterial, sea esta una gangrena y con un plan de amputación. En estos casos, entonces, necesitamos realizar la evaluación preoperatoria para dar un pronóstico y un abordaje postoperatorio. Si recibimos al paciente ya después de la cirugía, necesitamos evaluar la condición en que se encuentra ese miembro o esa estructura y poder plantear el tratamiento. También de origen venoso podemos tener un paciente preoperatorio de una safenectomía, preoperatorio por una trombosis venosa profunda, recurrente, con planes de colocación de un filtro en la vena cava. Podemos tener un paciente también ya postoperatorio de algún tipo de patología vascular como varices, telangiectasias y otro que requiera de cirugía. Entonces la valoración kinésica en el pre, vamos a hablar en este material, y en el postoperatorio. Otra indicación de fisioterapia es en aquel paciente que presenta un edema por el proceso oncológico o un dolor por esa alteración vascular generado por la quimioterapia, la radioterapia, el encamamiento en un paciente oncológico, donde en estos casos el déficit es en el sistema linfático. Entonces vamos a hablar también de eso. Otra indicación de fisioterapia son aquellas enfermedades linfáticas, sobre todo las linfáticas congénitas adquiridas, que a la larga puede generar un linfedema o una elefantiasis. Entonces en esos casos también. En el oncológico, la paciente postoperada de mastectomía también recibe fisioterapia para evitar o tratar el linfedema. Post-trauma o post-traumatismo en aquel paciente que tiene un edema consecuencia de una lesión traumática, sea esta un esguince,
post-fractura, post-colocación de yeso, inmovilidad, etc. Entonces tenemos un edema de origen traumático y es una indicación también de fisioterapia. ¿Qué tenemos que conocer para primeramente evaluar el sistema circulatorio y luego aplicar el tratamiento, la anatomía y luego la patología o la enfermedad? Recordar el sistema circulatorio, cómo está conformado, recordar aquellos vasos centrales, aquellos periféricos, teniendo en cuenta que ante una obstrucción se forman los vasos colaterales. Entonces, recordar en el sistema arterial cómo se desarrolla esa circulación arterial, recordar las capas de las arterias, así como de las venas, y el funcionamiento que tiene cada una de esas capas, esas 3 capas de las arterias y las venas. Eso respecto a la anatomía. Respecto a la patología arterial, tenemos que conocer si estamos hablando de una enfermedad arterial obstructiva crónica, si estamos hablando de una enfermedad arterial aguda, si estamos hablando en un paciente con aneurisma, algún tipo de patología arterial de compromiso inmunitario, inmunológico, por un trastorno metabólico, por un trastorno de otra patología asociada, ¿verdad? Como algunas enfermedades reumatológicas. Entonces tenemos que conocer la enfermedad para entender el pronóstico y la evolución de ese cuadro. Lo mismo a nivel venoso. Es importante conocer el sistema venoso, conocer las venas superficiales, las profundas, cuál es el mecanismo del bombeo o el retorno venoso. Entonces, recordar ese trastorno en una enfermedad ya, porque se generan las varices, la trombosis venosa profunda, la enfermedad venosa crónica, insuficiencia venosa crónica y otras enfermedades, las úlceras varicosas. Entonces, conocer esa enfermedad. En el sistema linfático, si tenemos una obstrucción o por un acto quirúrgico, parte del sistema linfático se extrae. Entonces nosotros tenemos que conocer los demás canales de circulación linfática y poder generar ese mecanismo de drenaje. Conocer desde la anatomía cómo drena el miembro superior, ya sea derecho o izquierdo, y nos fijamos en este gráfico de arriba, por donde desemboca todo ese líquido o ese edema a nivel del espacio intersticial, donde va a drenar. Y si hablamos del lado izquierdo, dónde va a drenar y qué otras estructuras también conforman esta circulación que drena en el lado izquierdo a través del confluente yugulo-subclavio. Entonces, recordar esta anatomía para luego realizar el tratamiento kinésico, sea en un paciente oncológico, quirúrgico, postquirúrgico, también post cirugía plástica estética. Respecto a la anatomía, la fisiología, necesitamos conocer ese espacio intersticial, debido a que es donde se genera ese edema. Ese espacio intersticial, dependiendo de la causa del edema, puede estar ocupado, puede estar obstruido, puede haber acúmulo de proteínas. Entonces, conocer. Vamos a hablar en el siguiente capítulo. Y también podemos tener un paciente que el edema o esa tumefacción en el miembro inferior es consecuencia de una infección del tejido celular subcutáneo y se produce una celulitis. Entonces, hacer un mecanismo de comparación o una diferencia entre todas estas enfermedades y poder determinar si el edema es por un foco infeccioso, una obstrucción o una infección. Uno de los principales motivos de derivación en enfermedades vasculares es el edema.
Y la fisiopatología del edema tiene en cuenta estos 4 componentes y que al conocer estos componentes podemos aplicar un tratamiento kinésico. Si mi paciente tiene el edema por un aumento en la presión hidrostática capilar, por ejemplo, un paciente con sobrecarga de líquido, sobrecarga cardíaca, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, entonces el edema puede estar representado por el aumento de la presión hidrostática capilar. Y como dice aquí, es el aumento de la presión de filtración capilar ocasionada por el movimiento del líquido intravascular hacia el espacio intersticial. Puede ser este uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos puede ser por la disminución oncótica capilar. Esto se debe a la producción inadecuada o la pérdida anormal de proteínas en el plasma, sobre todo la albúmina. Es frecuente observar edema en pacientes con trastorno a nivel nutricional, pacientes en estado de caquexia o por inanición. El edema se genera por esta pérdida de proteínas en el plasma. Entonces, en este caso es importante analizar para ver si nosotros podemos ofrecer alguna medida terapéutica, porque observamos que uno de los componentes alterados justamente es a nivel de las proteínas. Luego tenemos el edema donde hay un aumento de la permeabilidad capilar. Un aumento de la permeabilidad capilar que puede ser por daño en el endotelio. Ese endotelio capilar se encuentra dañado por algún trauma, alguna lesión, y permite entonces a través de esos poros que pase ese líquido también rico en proteínas al espacio intersticial. Esto se puede observar en pacientes post-traumatismo, post-cirugía por la lesión en el endotelio. Luego tenemos la causa del edema por obstrucción del flujo linfático, donde el líquido intersticial no puede entrar en los capilares linfáticos del espacio intersticial para ser devuelto a la sangre. Es frecuente en pacientes con procesos oncológicos, post extirpación de ganglios linfáticos, donde hay obstrucción de ese flujo linfático, y o puede ser por un mecanismo de compresión también. Entonces puede ser una de las causas del edema. Al identificar las características clínicas podemos sospechar cuáles predomina, porque puede estar comprometido también los 4 componentes. Este es un esquema muy interesante de semiología en donde nos habla de la hipovolemia arterial efectiva y los mecanismos que genera ese edema a nivel orgánico, ¿verdad? El edema, al ser de origen sistémico, generalmente se manifiesta por todas estas alteraciones, ya sea a nivel renal, a nivel se representa también en el balance hidroelectrolítico, y como hablamos anteriormente, puede haber una alteración en la presión oncótica, como estar disminuido. Esto hablamos en pequeños edemas, ¿verdad? Disminución de la presión oncótica, hipertensión venosa, aumento de la permeabilidad capilar, obstrucción linfático. Y vemos acá este ejemplo, ¿verdad? Estos trastornos, y me gustaría aprovechar este cuadro y mencionar que el edema se evalúa de manera sistémica también, o la volemia se evalúa a través del balance hidroelectrolítico. La ingesta y el egreso de líquidos se mide y se valora si el paciente tiene una pérdida mayor o retención de líquido. En la clínica, ¿cómo observamos a nuestro paciente? Estas son algunas imágenes de pacientes con trastornos circulatorios de diferentes orígenes. Esta primera imagen se observa estos hematomas, un edema
localizado a nivel del malleolo externo. Aparentemente es de origen traumático, de origen inflamatorio. Podemos decir con esta pequeña característica y podemos ver y creer para considerar que es local, una lesión local y aparentemente reciente por los hematomas, un edema agudo. El edema puede ser blando, duro, elástico, y si es blando es reciente, es agudo. Se puede abordar desde el punto de vista kinésico, tratando este compromiso vascular, tanto el hematoma y el edema. Es importante conocer la causa y no manipular esta estructura ósea o articular. Primero conocer la causa y no realizar iatrogenia sin antes saber el motivo de esta lesión. Este es una lesión estos son hematomas y se ve las zonas franjeadas en cuadrículas porque es un paciente postoperado de lipoaspiración y estas líneas que vemos es consecuencia de la faja que tenía la persona y los hematomas por el trauma. En este caso hay una obstrucción del sistema circulatorio, hay aumento de la presión de la permeabilidad capilar y se aplica el tratamiento si es de causa estética, postoperada reciente, controlado toda la parte vascular, hematológica, se puede aplicar un tratamiento kinésico para tratar este edema si consideramos es post-lipoescultura. Antes evaluamos si existe seromas, si existe alguna colección de líquido o absceso, descartamos esos aspectos. En esta imagen vemos un paciente con edema bilateral, aparentemente está sentado, vemos algunas varices o dilatación de las venas a nivel de los malleolos internos y podemos considerar que es de origen venoso, también puede ser de origen circulatorio central cardíaco. El edema de origen venoso o si consideramos que por aumento de la presión hidrostática capilar, una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca como esta imagen que está acá, donde el paciente prefiere estar sentado, el edema bilateral, no podemos plantear, teniendo en cuenta estos aspectos que mencioné, no podemos plantear un tratamiento kinésico sin antes controlar la condición cardíaca. Si yo aplico un tratamiento kinésico tratando de mejorar el edema, disminuir este edema, puedo sobrecargar el corazón, la volemia. El paciente puede tener una falla cardíaca. Si es solamente de origen venoso, está controlado desde el punto de vista cardiovascular, clínicamente estable, se podría abordar kinésicamente este aspecto. Aquí vemos un paciente que tiene una vía periférica y del lado donde no tiene vía hay edemas, ¿verdad? Generalmente el paciente que tiene una venoclisis, una vía, muchas veces se genera una flebitis, una tromboflebitis, y es consecuencia de la punción o de la irritación de la medicación que recibe por las venas. En esos casos esto se resuelve solo, ahora no requiere de un tratamiento kinésico, si consideramos que es por la lesión de la punción. Se requiere conocer la causa para plantear la disminución del edema. Y como miramos esta imagen, como mencionamos anteriormente, recordar que cuando tenemos edema bilateral y el paciente tiene estas características brillosa o de positivo, busca sentarse y acá vemos cianosis, puede ser de origen cardíaco. También puede ser de origen renal si tenemos de forma bilateral y es duro elástico la textura del edema de nuestro paciente. Ahora vamos a fijarnos en la imagen de abajo, la imagen inferior. Esta paciente también prefiere estar sentada,
Vemos que tiene una zona de exudado, una zona de necrosis, una zona de inflamación periherida y es consecuencia de una celulitis. Una celulitis en estos casos, si no está controlado con la medicación, con el antibiótico, con el control clínico y todo lo que es el foco infeccioso, acá se ve el exudado, ahora tiene una toallita porque esto va drenando. Se requiere primeramente el control médico y luego proceder con la parte kinésica. Aquí vemos de vuelta, este paciente aparentemente tiene una elefantiasis. Estos son los pies, este es el pie. Una ampolla por el edema, la extravasación. Esta ampolla no se tiene que abrir porque va a ser un foco de infección. El médico es quien puede drenar y cubrir esta zona, porque si está expuesta va a generar otra lesión, una puerta de entrada a microorganismos. Con este aspecto de este miembro inferior no trabajamos hasta el control clínico primeramente. Aquí vemos una imagen en donde aparentemente esta persona tiene una enfermedad congénita de obstrucción circulatoria linfática. Estos pacientes requieren un tratamiento continuo. Si no aplica su tratamiento, ya sea el kinésico, medicamentoso, uso de medias, puede llegar a un estadio de elefantiasis con una fibrosis en el tejido. Y vemos acá en esta imagen, estos pacientes requieren un tratamiento continuo y entonces no solamente de fisioterapia, sino que también con las órtesis o sistema de compresión. En esta imagen vemos un paciente con una herida o cicatriz quirúrgica en la región axilar. Creemos que es una paciente oncológica que fue sometida a una cirugía mamaria. Se observa algunas cicatrices, cordones fibrosos, consecuencia del linfedema. Estos pacientes necesitan de un tratamiento kinésico desde el primer momento para no presentar estos cordones fibrosos, estas adherencias, limitación a la movilidad del hombro, sensibilidad y otros aspectos. Habíamos mencionado que además del edema, otra causa de derivación es el dolor. Si mi paciente tiene dolor, el kinesiólogo generalmente pone en primer lugar calmar el dolor. Pero si estamos ante un paciente con un dolor de tipo arterial, que es un dolor punzante, lancinante, que se exacerba con la marcha, tiene una claudicación, primero es intermitente y luego el reposo. En esos casos no podemos mejorar la irrigación para calmar el dolor si estamos hablando de una obstrucción arterial crónica importante. La enfermedad arterial tiene 4 graduaciones. Dependiendo del estadio, podemos abordar kinésicamente en algunos aspectos. Si está en el estadio 3 o 4, posiblemente va a tener un tratamiento quirúrgico. Entonces nuestra mirada kinésica va en el plan quirúrgico. Entonces dolor por arteriopatía se observa. Otra causa que manifiesta a nuestros pacientes de dolor es por trastorno venoso. El paciente siente la sensación de pesadez, cansancio en las piernas y es por el lentecimiento de la circulación venosa, por el déficit de nivel valvular, se forman estos sacos venosos, estas reticulaciones y genera dolor. Las varices, dependiendo, si hablamos de varices, dependiendo del estadio, también podemos abordar. Si hablamos de venas con estas formaciones saculares importantes y yo quiero ofrecer un tratamiento para mejorar el retorno venoso, puedo desprender algún tipo de trombos, porque aquí se acumula sangre coagulada y eso necesitamos identificar antes de tocar al paciente. Si hablamos de
la del edema de origen venoso y hablamos de las venas profundas. Podemos tener también un signo de la trombosis venosa profunda que llamamos signo de Homans. El signo de Homans, otros mencionan maniobra de Homans. El paciente refiere dolor, calor y tumefacción. Hay edema de esa pierna o ese miembro inferior. En esta imagen vemos miembro inferior, pero el trombo también se puede encontrar en miembros superiores. Y el trombo también se puede encontrar en las grandes venas. Pero el miembro inferior nos refiere el paciente con una maniobra que es la dorsiflexión. Si nosotros aplicamos, hacemos como una elongación del tríceps sural, el paciente refiere dolor. Nosotros observamos mayor diámetro en comparación al otro, vemos más rojo, más caliente y es un signo de alarma ante una sospecha de TBP. Luego tenemos el dolor de aquel paciente que ya tuvo una amputación y el dolor llamamos dolor fantasma. También tiene un tratamiento kinésico, el dolor fantasma o la sensación del miembro fantasma. Acá en esta imagen podemos ver que desde el punto de vista fisiológico, a nivel central sigue presente ese miembro inferior, aunque anatómicamente está ausente. Desde la kinesiología nosotros trabajamos este mecanismo, este control para inhibir y calmar ese dolor. El dolor por las escaras, el dolor por la úlcera por presión, motivo también de urgencia o de necesidad de fisioterapia. En las zonas sacrococcígeas el paciente refiere dolor, así como en los talones. Entonces, dentro del objetivo va a estar evitar que avance esa úlcera por presión, y es importante los cambios de cúbito y un sistema de apoyo para que no comprometa la irrigación, ¿verdad? Después tenemos los dolores articulares generales globales, también acompañados de edema, que se relaciona a enfermedades reumatológicas o metabólicas. En esos casos, también el kinesiólogo tiene un rol importante, pero recordar que son enfermedades sistémicas que además de la fisioterapia necesita su tratamiento desde el punto de vista medicamentoso farmacológico. Entonces, la valoración o evaluación vascular tenemos en cuenta observar, inspeccionar, palpar, pulso, el edema, la textura de la piel, realizar maniobras específicas como mencionamos el signo de Homan o maniobra de Homans, otras maniobras específicas que nos permitan a nosotros identificar la severidad o la causa. Las mediciones a través de los test, las escalas, cinta métrica u otros instrumentos que tengamos para evaluar. En la inspección, que tenemos que tener en cuenta la parte observacional, lo que se observa. El edema que se puede ver a simple vista, coloración de la piel, presencia o no de vellos pilosos, si hay escaras o hay algún tipo de úlcera, esa úlcera es profunda. Observar también si hay pérdida de los dedos o amputación, una ablación, así como el miembro, ¿verdad? Si hay heridas, si hay drenaje, si hay cicatriz. Acá en esta imagen vemos que este paciente tiene una necrosis que compromete el dedo gordo, el segundo, el tercero y finalmente fue sometido a una amputación. Dependiendo del estadio, entonces nosotros nos planteamos el tratamiento. Lo mismo ante un paciente con una escara como esta de origen posiblemente arterial. Se realiza un debridamiento quirúrgico. Aquí hay una zona de necrosis que no hay manera de que el fisioterapeuta mejore la irrigación. Esto se tiene que debridar, extirpar. El médico, si considera, puede colocar un colgajo, un injerto
o como en este caso fue sometido a un sistema de presión negativa o vacuum, un sistema de aspiración continua, para que esto permita la regeneración del tejido. Aquí también la fisioterapia tiene un rol muy importante debido a que la marcha a la larga puede verse alterada. En la palpación tenemos que palpar pulsos, llenado del lecho ungueal, llenado de la zona capilar también. El edema se tiene que palpar para saber la textura y la gravedad, cuántas cruces según Godet. Tenemos que palpar la temperatura, preguntar la sensibilidad, más aún en un diabético. La movilidad de partes blandas, si tenemos zonas donde ya hay una limitación de la movilidad de la piel. Entonces, zonas cicatrizales, movilidad de los tegumentos también. La textura y la elasticidad de la piel es muy importante evaluar porque si limita la funcionalidad, necesito abordar, trabajar con la kinesiología. Este es el miembro inferior de un paciente, acá está la planta del pie, tiene drenaje quirúrgico, este es el tendón de Aquiles que aparentemente recibe una reconstrucción. Vemos que es un colgajo y es un post quirúrgico reciente para esta zona y aquí sí se observa ya las cicatrices. En un amputado tenemos que evaluar el muñón, evaluar la zona amputada respecto a la forma del muñón, la textura, si hay dolor, la movilidad. Entre las técnicas que usamos para evaluar el aspecto circulatorio y trófico, tenemos a través de la medición con cinta métrica o circometría. Si limita la movilidad, goniómetro, el signo de Hohmann que ya hablamos, medir cuánto es la distancia que logra caminar y presenta claudicación. Medir el dolor con las escalas del dolor. Evaluar una prueba postural también que nos permite saber la alteración circulatoria. Prueba de esfuerzo, llenado del lecho capilar. Hay un termómetro específico que mide la temperatura en el caso de pacientes con pie diabético sobre todo. Radiografía si ya hay un compromiso óseo en esa úlcera, en ese pie diabético. Marcha, examen computarizado, prueba de empuje y abanico para los pies en pie diabético o neuropática. Estos son algunos de los estudios complementarios que el paciente tiene en su carpeta y que necesitamos reconocer y identificar el compromiso arterial o venoso, dónde está obstruido, dónde está el trombo o la estenosis, y en base a estos estudios avanzamos con el tratamiento. Estas son algunas escalas que aplicamos en un paciente ya sea con arteriopatía, usamos esta escala. Cuando es una arteriopatía crónica, graduamos de esta forma. Cuando tiene un edema, medimos a través de Godet, teniendo en cuenta estas cruces. Acá nos explica cuánto tiempo desaparece la fobia. Si es un paciente con trombosis venosa profunda, esta escala de Wells es muy importante valorar. Recordemos que TBP puede tener dos desenlaces, uno es la tromboembolia y el otro puede ser la muerte del paciente. Y esta es otra escala que se puede evaluar en el caso ya de una tromboembolia pulmonar. Esto es de aplicación también kinésica. ¿Y cómo abordamos cada caso clínico? Ya sabemos los aspectos a evaluar. Ya conocemos la anatomía y conocemos de la enfermedad. Entonces, primeramente, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué enfermedad o cuántas enfermedades tiene? Porque muchas veces el paciente viene con su arteriopatía, enfermedad venosa, es diabético, es cardiópata. Conocer la patología o las patologías. Conocer cómo se encuentra según la gravedad, en qué etapa evolutiva está, cómo se encuentra clínicamente el paciente.
Esto según la carpeta, los informes médicos y mi evaluación. Saber si estamos en el hospital, si estamos en consultorio también, conocer el plan médico. ¿Es conservador, con fármacos, más la fisioterapia? ¿O el plan es quirúrgico, operar, extirpar, amputar? Conocer cuál es el plan del médico, del equipo de salud. Si estás acompañado por los psicólogos, psiquiatras, ortopedistas, traumatólogos, cirujano plástico, conocer a todo ese plantel y cuál es el plan, ¿verdad?, que tiene cada uno y acompañar ese plan. Después, conozco ya el plan, sé cuál va a ser el próximo tratamiento de mi paciente. Necesito saber cómo está en la evaluación, hoy cómo le encuentro. Necesito también saber qué hacía antes. Ya usaba antes el andador, la silla de ruedas, antes ya usaba la media compresiva, antes usaba un calzado específico por ese trastorno plantar. ¿Qué hacía antes? ¿Cómo se manejaba antes en cuanto a la funcionalidad? Luego, ¿cuál es el pronóstico y la evolución? La evolución de esa enfermedad y el pronóstico. ¿Qué pronóstico tiene ese paciente? Bueno, malo, en el sentido de que yo voy a seguir trabajando por ese miembro o ese miembro se va a extirpar. O es un paciente con un pronóstico muy delicado porque hay un trombo y está en control monitoreo permanente. Conocer ese pronóstico y la evolución. Tengo todos estos datos, elaboro el plan kinésico, objetivo y tratamiento. Y paralelamente voy monitoreando, observando el avance. ¿Resultó? ¿No resultó? Cambio de terapéutica, sigo monitorizando. Es importante, para ir terminando, tener en cuenta en afecciones vasculares la prevención. Si bien atendemos pacientes con patologías ya instaladas, siempre hay algo para prevenir en el avance de esa enfermedad o que comprometa el lado opuesto o otras zonas. La prevención. Si se puede prevenir esa enfermedad, es mejor, ¿verdad? Desde los hábitos saludables y en consultorio externo podemos prevenir, pero en internación también podemos tener esta mirada preventiva. Promocionar la salud, promoción de los buenos hábitos, que todo kinesiólogo necesita hablar, educar al paciente. No solamente trabajar, retirarse y no volver a recordar aquellos buenos hábitos desde el punto de vista de la kinesiología, sobre todo, volver a recordar al paciente, hablar, crear conciencia. Otro aspecto que tenemos en cuenta es la rehabilitación. Si es un paciente que tiene una amputación, por ejemplo, del dedo gordo, voy a rehabilitar la marcha, va a usar una prótesis, tiene una úlcera o tiene un colgajo reciente en la zona del tobillo y tengo que rehabilitar la marcha, la movilidad de la rodilla, la rehabilitación, la habilitación. Si ya estamos ante un paciente con una enfermedad adquirida, congénita, y necesito habilitar ese movimiento o esa acción. Y el tratamiento, por supuesto. El tratamiento que es lo que realizamos en sala de internación, es la terapéutica aplicada ya en el foco, en el problema instalado. Es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. Esta frase, entonces, este mensaje dice Fernando Savater. Entonces, la evaluación kinésica es importante. Conocer la afección, la evolución, el plan médico para